Le damos la bienvenida a Salud Ahora. En el programa de hoy nos desplazamos hasta el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, donde conoceremos un proyecto pionero de la Unidad de Nutrición. Por parte del Distrito Sanitario Málaga Valle del Guadalhorce tendremos unos consejos para la prevención del riesgo cardiovascular. Y en el apartado de innovación conoceremos un estudio sobre la respuesta inmune ante las infecciones virales. El personaje de la semana, el doctor Miguel Ángel Arraez, jefe de servicio de neurocirugía de los Hospitales Vitas en Málaga. Miguel Ángel Arraez, muchísimas gracias por acompañarnos en Salud Ahora. Un auténtico placer para mí. Muchas gracias. Miguel Ángel Arraez es el jefe del Instituto de Neurociencias de Vitas, de los Hospitales Vitas en Málaga. Doctor, lo primero de todo, para que los espectadores se hagan una idea del trabajo minucioso, concreto y microscópico que supone operar muy a menudo, que es el caso de los neurocirujanos, en gran medida, un cerebro. ¿Cómo es el trabajo en quirófano de un equipo multidisciplinar, sin duda, como el que usted dirige? Bueno, como usted decía, nuestro trabajo se centra en la cirugía del sistema nervioso, lo cual con mucha frecuencia obliga a utilizar técnicas de microcirugía, ahora más modernamente también técnicas endoscópicas, y nuestras intervenciones son sobre el cerebro, médula espinal y sus cubiertas, es decir, el cráneo y la columna vertebral pues también forman parte de nuestro quehacer diario. También, como usted dice, en un contexto multidisciplinario, porque ahora modernamente la neurocirugía pues se concibe en el contexto de la neuroanestesia, monitorización neurofisiológica intraoperatoria, neuroradiología, imagen intraoperatoria mediante TAC, incluso resonancia magnética. En definitiva, bueno, en el momento actual, digamos, un trabajo relativamente complejo en un contexto multidisciplinar. Da la sensación de que, bueno, la medicina avanza, por supuesto, y así debe ser, pero da la sensación de que en lo que se refiere a la neurocirugía van los pasos un poco más rápidos, ¿no? Porque se han ido incorporando algunos equipamientos a quirófano, como ha dicho, la resonancia o los TAC intraoperatorios, cada vez una cirugía más precisa y menos invasiva. Se va hacia adelante porque entiendo que las patologías, el abanico de patologías que ustedes tratan es muy amplio y además es muy grave. Bueno, pues la verdad es que la neurocirugía ha experimentado un avance extraordinario, sobre todo si se tiene en cuenta que dentro del mundo de la neurocirugía, de la cirugía concretamente, pues es una de las especialidades más jóvenes. La traumatología se conoce desde el Antiguo Egipto o antes. La neurocirugía como tal especialidad tiene concretamente 100 años. Hace muy poco, concretamente en 1919 se constituyó formalmente la especialidad, o sea que tiene ahora mismo 100 años y un poquito más. Desde sus orígenes, realmente hasta la situación actual, el desarrollo ha venido de la mano del desarrollo tecnológico, concretamente las ciencias de la computación, el desarrollo de la imagen, por supuesto el mundo cibernético en el momento actual, robots, cirugía robótica, etcétera, permiten que la neurocirugía tenga ahora un grado de sofisticación para mí, que bueno, llevo algunos años ya en la profesión, casi increíble. Impensable, ¿no? Me imagino, en comparación a cuando empezó quizá la residencia. Sí. Bueno, dicen que la cirugía es el fracaso de la medicina, aunque bueno, ustedes se dedican precisamente a todo lo contrario, a paliar el dolor, a resolver todo aquello que bueno, podía estar incluso desahuciado. ¿Cómo se convive con esa presión? Bueno, pues realmente se convive, se lleva relativamente mal, porque yo que llevo aproximadamente 40 años de ejercicio, desde que empecé la especialidad, veo cómo el sufrimiento que tiene el médico, y concretamente en este trabajo un tanto gravoso, por así decirlo, y con mucha dificultad técnica, pues ese sufrimiento no disminuye con el paso de los años. Algo que está relacionado, bueno, pues con la percepción que tiene el médico del sufrimiento del paciente y de la familia del paciente, y también pues en ese sentido con una carga de responsabilidad importante.
Y volviendo a la primera parte, bueno, nosotros tenemos nuestro digamos, cometido en el espectro de la medicina. Algunas veces, bueno, pues si nos imaginamos, por ejemplo, un absceso cerebral, un proceso infeccioso que no haya respondido a un tratamiento médico y necesite una intervención quirúrgica, bueno, pues si somos, digamos, los que entran a formar parte de ese momento posterior al fracaso del tratamiento médico. Pero nosotros lo vemos muy positivamente como no como el fracaso de la medicina, sino como la respuesta. El éxito, ¿no? Ante un problema grave, correcto, la solución. la respuesta que da la medicina a determinados problemas. Bueno, a menudo, bueno, sus jornadas laborales evidentemente están a caballo entre consulta, sesiones clínicas, por supuesto, y quirófano. Y hay días en que pueden realizar los neurocirujanos varias intervenciones, pero hay días en los que la intervención es una y se dilata durante muchísimas horas. ¿Qué es lo más difícil de todo esto? Bueno, pues hay muchísimos aspectos que realmente podemos considerar difíciles. Concretamente, una de las parcelas de la neurocirugía es la cirugía de base de cráneo, que llevamos a cabo de forma multidisciplinaria desde el punto de vista quirúrgico, no exclusivamente, porque hay muchos más especialistas, pero como cirujanos, neurocirujanos, otorrinos, cirujanos maxilofaciales, nosotros tenemos, entre comillas, nuestro récord en intervenciones de 17-18 horas. Son lesiones que crecen en la región cervical, en la base del cráneo, que sería la zona en la que el cerebro apoya, está detrás de la región de las órbitas, detrás de la garganta, por debajo del cerebro, entre los oídos. Esa zona técnicamente muy difícil la abordamos varios especialistas. Son intervenciones prolongadas que tienen mucha dificultad técnica, esa es la realidad. Se reconoce como el procedimiento quirúrgico más complejo del organismo y verdaderamente, ¿qué es lo más difícil? Pues todo. La indicación hay que medirla muchísimo para no someter a una intervención, vamos a decir, agresiva a un paciente que pudiera tener otra forma de tratamiento distinta de la nuestra y mejor que la nuestra. El procedimiento quirúrgico técnico en sí es bastante exigente y bueno, todo esto hay que conjuntarlo con lo más importante, que es intentar ayudar al paciente y tener la suficiente empatía como para prácticamente convertirte casi en un familiar del paciente para intentar hacer lo mejor para él. Vitas Málaga cuenta con una unidad de cirugía robótica espinal. ¿Qué problemas resuelven desde esta unidad y cuántos profesionales la componen? Bueno, concretamente el concepto de cirugía robótica es algo que se ha incorporado a la medicina, se ha incorporado a la neurocirugía y se ha incorporado a la cirugía de raquis. Quizá tendríamos que señalar en primer lugar la ventaja que aporta. Distinguimos intervenciones quirúrgicas sobre la región espinal que no necesitan cirugía robótica, simplemente técnicas de microcirugía podrían resolver un problema de una compresión puntual de un nervio, pero en otra parcela de la cirugía de columna es necesario implantar material protésico, que algunas veces son tornillos, barras, piezas que se colocan entre vértebra y vértebra, en fin, un largo etcétera de, digamos, materiales protésicos que tienen que ir exactamente a un sitio. El problema de que no fuesen exactamente a ese sitio, pues es lo que podría producir un daño en la médula, raíces nerviosas u otras complicaciones. Y ahí es donde la cirugía robótica pues, juega su gran papel en el sentido de dirigir ese material con una precisión realmente submilimétrica, de tal suerte que la probabilidad de que la intervención quirúrgica en ese contexto no sea exitosa está muy por debajo del 1%. Por tanto, mejora la seguridad en quirófano. Efectivamente, la palabra, agradezco ese comentario, porque la palabra, nosotros tenemos dos palabras totémicas en cirugía y en neurocirugía. Una de ellas es eficacia, querer conseguir lo que queremos, y la otra, casi más importante, seguridad.
seguridad para el paciente en el sentido de no provocar una complicación o un daño añadido. Y la cirugía robótica, la voy a fichar para el equipo, por cierto, por ese apostillamiento tan oportuno. La cirugía robótica lo que proporciona es seguridad para el paciente. Y con esa cirugía robótica, recientemente han incorporado el robot Mazor, que es un equipo de última generación único en Andalucía. Es muy importante esta incorporación, que mejora esa seguridad de la que hablamos y esa eficacia. ¿Para qué intervenciones está indicado? ¿Qué problemas va a resolver? Pues resuelve aquellos problemas, como adelantábamos antes, en los que por cuestiones de inestabilidad entre una vértebra y otra, es decir, movimiento excesivo o movimiento intempestivo, tenemos que fijar unas vértebras con otras. Eso puede ocurrir como consecuencia de procesos degenerativos, casi fisiológicos, en la región espinal, puede producirse como consecuencia de una fractura, puede producirse como consecuencia de un tumor vertebral. En definitiva, cualquier tipo de intervención quirúrgica en la que tengamos que utilizar material protésico alojado dentro del espacio vertebral, anatómicamente hablando, y por tanto en las inmediaciones de la médula espinal y de las raíces nerviosas. Sí, con lo que eso supone, evidentemente. De ahí entiendo la incorporación y la apuesta de su equipo de neurociencias y de Vita en la incorporación de un equipo de estas características, ¿no? Pues somos muy afortunados porque ahora mismo en el panorama, vamos a decir, de la medicina nacional, únicamente Barcelona, Madrid y Málaga, el Hospital Vitas, concretamente, pues estas tres provincias son las únicas que disponen de esta tecnología sofisticadísima que es, digamos, la máxima expresión de seguridad, como decíamos, y que verdaderamente hace que la cirugía vertebral entre a jugar en otra división y, bueno, por analogía con lo que ha ocurrido con otros robots y con otras especialidades, dentro de muy poco tiempo, digamos, que será poco aceptable intervenir determinado tipo de pacientes sin cirugía robótica. Sin cirugía robótica. A menudo se escucha esa frase de que la columna mejor no tocarla, ¿no? Pero entiendo que la incorporación de un equipo como este, precisamente lo que mejora es la seguridad, que es lo que entiendo de lo que antes no se gozaba quizá con toda la certeza, ¿no? De contar con esa seguridad y de que el paciente a la larga luego no tuviese unas complicaciones o una secuela. Por tanto, bueno, entiendo que Málaga está de enhorabuena por contar con un equipo como este, como es lógico. Bueno, yo pienso que sí. Nosotros nos consideramos muy afortunados porque Vitas, la institución, pues haya confiado en nosotros, haya depositado su confianza en nosotros para manejar y disponer de este equipo. Y desde luego no puedo estar más de acuerdo con usted. Lo mejor es no tocar la espalda, lo mejor es no tocar nada. Nosotros, aunque somos cirujanos, en nuestro equipo de neurocirugía tiene una filosofía muy concreta y es, en primer lugar, intentar solucionar el problema sin generar ningún tipo de intervención quirúrgica, etc. En segundo lugar, si una intervención quirúrgica es necesaria, si podemos optar por técnicas de cirugía mínimamente invasiva, que es el concepto actual, es decir, intervenciones en las que el paciente está durante horas en el hospital y por procedimientos de microcirugía, etcétera, resolvemos el problema, perfecto. Pero, tercer escalón, determinados pacientes van a necesitar una cirugía vertebral con instrumentación y en ese contexto es donde el robot pues, juega su gran papel. Es un instrumento extraordinariamente sofisticado que combina pues, ciencia de la computación, inteligencia artificial y un sistema robótico que es prácticamente la planificación, te obliga a una serie de cálculos que es casi como lanzar un cohete a la luna, más rápido y más fácil. Margen de error que cuando se prácticamente lanzó no existe, el primero, ¿no? En el año 69, pero lo que sí quiero decir es que el robot es tan sofisticado que cuando ve que los cálculos no le cuadran, se bloquea y es imposible que operemos mal al paciente, aunque quisiéramos. Por tanto, la última pregunta que le iba a hacer, ¿cuál es el futuro de la especialidad? Entiendo, cuando ha aludido a que hay otras especialidades, otras técnicas quirúrgicas que han incorporado robots, me imagino que podría
perfectamente referirse al Da Vinci en urología o en cirugía colorectal o ginecológica. Entiendo que, bueno, así como hace años los compañeros de sus centros que pudieron empezar a hacer estas técnicas, a entrenarse en esta cirugía mínimamente invasiva, entiendo que, bueno, pues este equipo que ha llegado pues es el presente y era el futuro y pronto pues será un equipo más, entiendo, a la hora de tratar a los pacientes, ¿no? Bueno, realmente esa podría ser un poco la comparación o el retrato de familia de esta nueva dimensión en la neurocirugía. El robot Da Vinci es el más conocido y extraordinariamente, digamos, exitoso. Y el robot Da Vinci surgió en determinados centros. Ahora prácticamente es impensable plantear determinado tipo de intervenciones urológicas, ginecológicas, de aparato digestivo o incluso del corazón. Torácicas también, torácicas también, sin el uso del robot. Y nosotros estamos protagonizando esa, si se me permite, esa avanzadilla, pues, bueno, un hito. De la misma manera que en aquel entonces el Da Vinci entró en escena, y por eso decía que sí, efectivamente, la tendencia pues es a que en un periodo, yo pienso que más cercano que lejano, la cirugía de columna esté presidida en estos aspectos, en estas indicaciones que comentaba antes, esté presidida por la cirugía robótica. Doctor Miguel Ángel Arraez, ha sido todo un placer charlar con usted en Salud Ahora. Estoy segura de que nuestros espectadores, telespectadores estarán muy de acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el interés y por la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Nosotros tenemos la satisfacción de presentar un proyecto novedoso en Quirón Salud Málaga, que es la unidad de tratamiento con radioterapia en patología benigna. ¿Qué es esto del tratamiento con radioterapia en patología benigna? Porque básicamente todo el mundo asocia la radioterapia a tratamiento oncológico. Bueno, pues se sabe desde hace un tiempo que la radioterapia utilizada a bajas dosis puede tener un poder antiinflamatorio bastante efectivo. Entonces, bueno, nosotros no hemos podido tratar pacientes con radioterapia hasta ahora por no disponibilidad de recursos de tratamiento para hacer este tipo de tratamiento. La radioterapia aplicada a patología benigna al final es utilizar las mismas radiaciones que utilizamos para otros tratamientos, para otros pacientes. Lo principal que se utiliza son en pacientes oncológicos, pero en este caso lo que estamos buscando es aplicar dosis muy bajitas para conseguir un efecto antiinflamatorio dentro del tejido de la zona que estamos irradiando. Las principales patologías que se pueden beneficiar de este tratamiento pues son precisamente aquellas que tengan un componente inflamatorio. El mayor volumen de pacientes que se pueden beneficiar son aquellos que tengan una patología degenerativa articular, ya sea una artritis, una artrosis, una rizartrosis de la mano, tendinitis, incluso hombro doloroso, patología de cadera, de rodilla. Todo aquel grupo de patología degenerativa articular, ya sea ósea o tendinosa, se benefician y tienen muy buenos resultados con este tratamiento. Sí, es normal que dé miedo, porque las radiaciones siempre han dado mucho miedo, han tenido muy mala fama, pero utilizándolas de manera precisa, de manera segura, con las máquinas que tenemos hoy en día, tenemos una alta precisión y una alta seguridad de que estamos haciendo el tratamiento justo en la zona que queremos tratar. Si lo comparamos con pacientes oncológicos, cuando hablamos de patología benigna, sobre todo patología inflamatoria, estamos dando menos de un 5% de la dosis que administraríamos en un paciente oncológico. Y ahí el riesgo de que pueda tener algún efecto secundario tardío, grave, como pueda ser un desarrollo de un cáncer en el futuro, es mínimo. Pero aún así ya digo que estamos hablando de dosis muy bajas. Estamos hablando de 3 unidades de radiación, cuando en pacientes oncológicos administramos normalmente 60 a 70 unidades de radiación. En cuanto al beneficio de este tratamiento, sabemos que en patología degenerativa articular y tendinosa hay estudios, incluso dentro de España, que nos dicen que 2 de cada 3 pacientes se van a beneficiar de manera significativa de este tratamiento. Incluso hasta un 40% de los pacientes que se han tratado con radioterapia y que hemos analizado han reducido su necesidad de analgesia. Por lo tanto, les va a favorecer
les va a permitir tener una calidad de vida mejor, les va a permitir reducir la cantidad de fármacos que utilizan, porque suelen ser pacientes a los que se les dice que tienen que convivir con dolor. Nosotros hace 3 años montamos la unidad del cáncer en Quirón con un perfil diferencial, un perfil en el que ofrecemos a los pacientes dentro del mismo circuito asistencial todos los servicios que pueda necesitar el paciente oncológico, desde una operación, la quimioterapia, la radioterapia y todos los servicios complementarios. Pero hemos querido dar un paso más, y ese paso es porque la evidencia científica nos permite ofrecer la radioterapia cuando la utilizamos a bajas dosis para tratar procesos inflamatorios no oncológicos. ¿Qué significa esto? Que hay muchísimos pacientes que, sin tener un proceso oncológico, se pueden beneficiar de este tratamiento con unas dosis de radiación muy seguras y que son absolutamente atóxicas, no producen ningún tipo de efecto secundario. Los pacientes que necesiten acudir a este tratamiento tienen que ser pacientes que ya hayan probado otras técnicas, que no les haya ido bien, que hayan probado infiltraciones, otros tratamientos que se suelen utilizar en el día a día y que su médico ya le haya dicho que no hay más opciones, pues pueden optar a la radioterapia. En estos casos el tratamiento lo más habitual es seguir el proceso normal de radioterapia, que sería hacer un TAC en condiciones de simulación, que es colocar al paciente en la misma posición en la que después hará el tratamiento, que habitualmente es tumbado en una camilla, igual que si hiciera un TAC. Es exactamente lo mismo, para el paciente es un TAC en condiciones normales, solamente que adaptado a la zona que queremos tratar. Eso luego nosotros lo pasamos al planificador, un sistema sofisticado de software que nos planifica justo la radiación en la zona que queremos indicarle y que queremos tratar. Después se llama al paciente, viene y se da un tratamiento en 6 sesiones. Nosotros, desde que hemos comenzado con la unidad integral del cáncer, estamos tratando anualmente todo tipo de patologías oncológicas con todos los servicios que precisan, y ya tenemos más de 800 pacientes anuales tratados en nuestra unidad, tanto con quimioterapia como con radioterapia. Pero el paso más que hemos dado es incorporar dentro de este mismo circuito todos los servicios que se puedan precisar, ¿no? Que es quizá el perfil diferencial de nuestra unidad. El paciente siempre es seguido y dirigido por los mismos profesionales, independientemente de la faceta y de los recursos de tratamiento que necesite, ya sea la operación, ya sea la radioterapia, la quimioterapia, ejercicio físico, psicología y la hipertermia oncológica. Entonces, con la patología benigna pensamos hacer un poquito el mismo procedimiento, que es hacer un circuito diferencial para el paciente que no es oncológico y ofrecerle estos recursos para indicaciones tan frecuentes en la población como es la artrosis, como puede ser también la fascitis plantar, como puede ser algunos procesos tendinosos donde no se encuentra solución con los recursos clásicos y donde nosotros, de forma muy coordinada con los especialistas que tratan ese tipo de patología, vamos a ofrecer una herramienta más de tratamiento que puede beneficiar a muchos pacientes. El término factor de riesgo cardiovascular es una medida biológica anormal o una condición o una característica que aumenta la probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, entre ellas la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio o la enfermedad cerebrovascular. Los factores de riesgo los podemos dividir en modificables y no modificables. Los modificables son los que vamos a hablar a continuación, porque los no modificables, como la edad, el sexo, la carga familiar, hereditaria, etc., no nos ocupan ahora. Los modificables, que son los que tendríamos que hacer la población para tener más supervivencia y evitar la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares. Vamos a empezar por el que yo creo más importante, que es la obesidad. La obesidad es una pandemia a nivel mundial. En los últimos años la obesidad ha aumentado en todos los países occidentales, en España en particular, mucho en la población pediátrica, y es un verdadero problema que, como veremos posteriormente, conlleva enfermedades asociadas como la hipertensión y la diabetes y el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Es muy preocupante el aumento de la epidemia de obesidad infantil, y creo que sería muy importante intervenir a nivel de política sanitaria en este término. La alimentación como medida de prevención cardiovascular es fundamental. España, que en teoría era una población de bajo riesgo por la dieta mediterránea, ha habido unos cambios en las últimas décadas en la alimentación de los ciudadanos. Se ha aumentado mucho el consumo de grasas saturadas, de azúcares refinados
y se ha perdido la nutrición adecuada que viene definida por la dieta mediterránea o la dieta atlántica. Esto conlleva pues, un aumento de la obesidad y todos los problemas que ello da lugar, no solo a nivel cardiovascular, sino otras muchas enfermedades como puedan ser la prótesis de cadera, movilidad, etcétera, etcétera. El tema de la hipertensión, que es otro factor de riesgo importante, es muy frecuente, aumenta con la edad, como sabemos, y se debe prevenir. En España hay un alto contenido de consumo de sodio, de sal, que debemos evitar, igual que el control, aunque se conocen y tenemos un arsenal terapéutico importante para la hipertensión, el control es subóptimo, solamente el 50% de los pacientes tratados consiguen el control adecuado. Otro factor de riesgo muy importante sería la diabetes. La diabetes tenemos una prevalencia muy elevada en la población, va en aumento paralelamente a la obesidad. En el estudio diabetes que se hizo en Málaga por el doctor Soriguer, se vieron prevalencias de un 14%. Algo que me llama mucho la atención, aunque tenemos un arsenal terapéutico bastante importante actualmente para tratar la diabetes, la mayoría de nuestros pacientes no cambian los estilos de vida, ni cambian las conductas alimentarias, que es fundamental para el control adecuado de la diabetes. La dislipemia o la hipercolesterolemia es otro factor de riesgo fundamental en la enfermedad cardiovascular. Tenemos una alta prevalencia en España, por encima del 25%, y conlleva un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, el control también es subóptimo, quiere decir que aunque tenemos fármacos hoy en día, un arsenal que podría hacer que se controlara mejor la dislipemia, no llegamos a controlarlo y lo que parece aún peor es en los pacientes que ya están en prevención secundaria, es decir, que ya han tenido un ictus o han tenido un infarto, no llegamos a conseguir los objetivos terapéuticos que nos marcan las guías internacionales. El tabaquismo es otro factor de riesgo fundamental en el que, aunque están bajando algo las tasas de prevalencia, gracias a las medidas políticas y al aporte de financiación para los fármacos que estamos utilizando en la deshabituación, sigue siendo un problema de primer orden en las enfermedades, la génesis de las enfermedades cardiovasculares. En los jóvenes se está consiguiendo disminuir algo la incidencia del tabaquismo, pero hay un desplazamiento hacia otras drogas de abuso que debían de ser controladas. Se fuma menos, se está fumando mucho en vapor y se están consumiendo otro tipo de drogas que son igual o más nocivas en otros aspectos. Un grupo de investigadores de IBIMA Plataforma Bionan está investigando cómo el sistema inmune detecta los virus y cómo activa su defensa antiviral, un aspecto clave para saber cómo cada persona se defiende ante estos ataques y de qué posibles dianas terapéuticas se pueden emplear de forma individualizada. La respuesta inmune es el mecanismo que tiene nuestro cuerpo de defenderse de organismos patógenos. En particular, por ejemplo, puedo destacar virus y bacterias. Y es interesante que el sistema inmune se divide en dos diferentes, ¿no? Tenemos uno que es muy rápido, que es la respuesta inmune innata, que lo que intenta es frenar esa infección inicial de una manera inespecífica. A continuación, una vez pasa el tiempo, entraría a jugar lo que es la respuesta inmune adaptativa, donde nuestro cuerpo es capaz de generar una defensa mucho más eficaz, basada en la producción de anticuerpos y utiliza células más específicas para ello. La razón por la que queremos estudiar esta respuesta inmune innata es porque se ha visto que puede ser muy relevante para entender por qué hay personas que no tienen patologías previas y sin embargo responden de una manera tan grave o tan severa a las enfermedades virales infecciosas virales.
Es importante estudiar esto porque nos va a permitir primero identificar dianas terapéuticas, es decir, podemos identificar nuevas proteínas con una capacidad antiviral fuerte contra determinados virus y quizá podemos a través de inmunomoduladores fomentar la actividad de estas proteínas en particular. O por el contrario, si vemos que hay proteínas que son responsables de esa respuesta exacerbada, quizá ser capaces de inmunomodularlo y de frenar esa respuesta exacerbada que tampoco sería positiva para alguien. Según la experiencia de clínicos e investigadores, los virus pueden responder de forma diferente según cada tipo de persona, por lo que con este estudio pretenden saber cómo se adaptan según la tipología y cómo responde cada persona a una infección viral. Efectivamente, la respuesta inmune se ha visto que cambia según el tipo de virus y de persona, porque todo el mundo que se dedica a la investigación del ámbito virológico sabe que los virus tienen diferentes estrategias de infección en el hospedador o en este caso en el ser humano y que además tienen estrategias específicas para evadir la respuesta inmune. Entonces, esas estrategias van a ser características según el tipo de virus y del hospedador. Se sabe que el virus continuamente está evolucionando para evadir esa respuesta inmune, porque gracias al desarrollo de vacunas que genera una protección contra las infecciones virales, los virus van desarrollándose para conseguir pasar desapercibidos y evitar esas nuevas barreras que se van encontrando con el desarrollo de estas vacunas, por ejemplo. Dado que los virus son expertos en evadir las defensas, es fundamental que el sistema inmune reaccione con rapidez y precisión para controlarlos sin dañar las células. En relación a la pregunta que mucha gente se puede hacer de ¿existe alguna manera de que yo pueda fortalecer mi sistema inmune para enfrentarme a infecciones virales? Hay una parte que sí depende de nosotros y otra que no. La que sí depende de nosotros pues son nuestros hábitos. Nuestra alimentación, nuestro hábito de vida puede ayudarte a fortalecer el sistema inmune. La parte que no depende de nosotros, como ya he estado comentando, hay gente que obviamente tiene sus patologías previas, que bueno, pues son patologías que son inherentes, que van a hacer que las infecciones pues sean más graves o no, pero por ejemplo hay factores genéticos o factores de expresión de patrones que son es como responde tu respuesta inmune, porque como comenta mi compañera, eso al final es una cascada de señalización que activan diferentes proteínas hasta activar las que son antivirales, que son las que van a llevar a cabo todo el proceso de eliminación del patógeno en el cuerpo. Parte del trabajo que este grupo está llevando a cabo es descubrir nuevas proteínas con actividad antiviral que podrían servir como dianas terapéuticas. De este modo quieren desarrollar estrategias para mejorar la respuesta inmune y tratar distintos virus como los respiratorios, el VIH o la hepatitis B.